listening to audio from Belmont Assembly of God. Estás escuchando el audio de la Iglesia Belmont Asamblea de Dios. If you'd like to check out more resources or give to our ministry, si desea ver más recursos o donar a nuestro ministerio, please visit us at belmontag.org. Visítenos en belmontasamblea.org. Let me just tell you from a practical standpoint, we wanted all of the families to be together to celebrate our kids who at about 8 o'clock are going to come out and stand before us and in their little outfits and we get to celebrate them. A las 8 todos los niños van a salir y se van a presentar enfrente de nosotros y en vez de tratar de adivinar a qué horas van a acabar en el otro edificio y caminar acá en la noche, instead of trying to guess what time they're going to finish and have our Spanish ministry walk half a block down to come to this building, I thought it might be nice for everybody to get to know Pastor David and Ingrid a little bit more. Sería bueno que conocieran a nuestros pastores en español. Now listen, I was hoping Pastor David would be ready to do this by himself. But he says he needs a little bit more time to practice his English before he preaches in English. And so we got Pastor Ingrid in the house to make sure he don't mess up. Ahora mira, acuérdate, Pastor David, en un día sí iba a predicar en inglés. Si yo tengo que predicar en español, él tiene que predicar en inglés. Pero todavía no está listo, le estoy dando tiempo. Tenemos paciencia en nuestro hermano. Now, if you ask anybody, they'll tell you, I know the truth. We couldn't afford Pastor Ingrid, so we settled for Pastor David. And we get her just kind of on a side freebie sometimes. But only for Pastor David. She won't translate for me anymore. That's why I'm doing it by myself. Por favor, en el nombre de Dios. O sea, como dije, vamos a celebrar la unidad de esta iglesia y hoy tenemos una gran oportunidad de tener a nuestros pastores, David y Ingrid, dar la palabra de Dios. So, por favor, si me darían ese privilegio de dar un grande aplauso para nuestros pastores, Pastor David and Pastor Ingrid. Hello, hello. Hello, hello. Hello, everyone. It's a pleasure for me to be here. Hola a todos, es un placer para mí estar con ustedes. I know I can do it, Yo sé que lo puedo hacer, but it's a challenge for me. pero es un desafío para mí. So now I'm going to preach in español. Así que ahora voy a predicar en Spanish. Sorry. Lo Next time, siento, lo maybe. siento. La próxima vez quizás. El lenguaje del cielo. Language of heaven. No. I don't know what is the language. Gracias, estamos felices de estar aquí. We are very happy to be here. Somos una iglesia We are one church, y eso nos hace feliz. and that makes us really happy. Porque para que el mundo vea Because if we want the world to see a Cristo Christ, es la unidad. the only way is through the unity. Así que gloria a Dios por Belmont. So let's praise the Lord for Belmont. Hoy quiero hablarle de los niños. Today I want to talk to you about children. Yo amo los niños. I love children. Tengo sobrinos, I have nieces and nephews, los amo mucho. and I love them a lot. Amén. Mateo capítulo 18, versículo 1 al 4. Matthew chapter 18 verses 1 to 4. Este capítulo de Mateo, el Señor empieza hablando acerca de las relaciones. In this chapter of Matthew, Jesus started talking about relationships. Y surge una pregunta entre los discípulos And there's a question that pop up among the disciples que pone a un niño en el centro de atención. that makes a little child to be in the center of the conversation. Vamos a leerlo. So let's read. Dice así. Lo leo primero en español y después. Okay. Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo.
Jesus called a little child to him and put the child among them. Then he said, I tell you the truth. Unless you turn from your sins and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. So anyone who becomes as humble as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Who is the greatest in the kingdom of heaven? Ellos estaban pensando en posiciones, They were thinking about positions, en reconocimientos, recognition, en and importancia. importance. Pero Jesús les responde de una manera totalmente diferente. But Jesus answers in a completely different way. No menciona títulos, He doesn't mention any title. no señala un líder, He doesn't point to a leader. no habla de estatus. He doesn't talk about status. Jesús llama a un niño, Jesus calls a child lo pone en medio de ellos and he places him in the middle of them y él les dice, and he says, si no se convierten y se hacen como niños, unless you turn from your sins and become like little children, no entrarán en el reino de los cielos. you will never enter the kingdom of heaven. Ellos estaban hablando de posición, pero Jesús estaba hablando de transformación. They were talking about position, but Jesus was talking about transformation. En ese momento, Jesús no solo estaba corrigiendo una pregunta, At that time, Jesus was not only correcting a question, sino que estaba corrigiendo la forma en que ellos entendían el reino. but he was correcting the way they understood the kingdom. Porque en el reino de Dios Because in God's kingdom, no se mide la grandeza como en el mundo. greatest is not measured as the world does. Entonces, a partir de este pasaje, So from this passage in the Bible, vamos a ver tres cosas muy we're claras. going to see three very clear things. Cómo se recibe el reino, How the kingdom is received, cómo se forma el reino how the kingdom is formed, y la responsabilidad delante de Dios que tenemos con lo que Él nos ha confiado. and the responsibility we have before God with the things he has entrusted to us. Tal vez usted se pregunta qué tiene que ver esto con un niño. Maybe you're wondering, how is this related with a child? Ahí vamos. Let's go. Primero, el reino se recibe como un niño y se protege como un tesoro. First, the kingdom is received like a child and protected like a treasure. Jesús responde a esta pregunta de grandeza no solo hablando del carácter del creyente, Jesus answers the question about greatness not only by speaking about the believer's character, sino colocando un niño en medio de but ellos. placing a child among them. Él dice, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños. He says, unless you turn from your sins and become like children, Y con esta afirmación, and with this affirmation, Jesús les hace ver Jesus let them see que ellos estaban en una dirección equivocada, that they were in the wrong direction. que en vez de acercarse al reino, That instead of getting closer to the kingdom, estaban alejando. they were walking far away from it. Ellos estaban pensando en una posición, They como were les dije, thinking about position, as I told you before, y Jesús le estaba hablando de transformación. but Jesus was talking about transformation. Cuando les presenta al niño, When he places the child, Él le muestra, Jesús muestra cómo debemos ser. Jesus shows the disciples how we have to be. Y el niño tiene tres características. And children have three characteristics. Primero, humildad. First, humility. Siempre está en el modo aprender. Always in learning mode. Siempre. Always. Siempre está aprendiendo. They are always learning. ¿Y cómo es? And how it is? ¿Y por qué? How is this? And why? ¿Para qué? Why do we have to do this? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por Daddy, qué? daddy, daddy, why? Siempre está en el modo aprender. They are always trying to learn. Hermanos, hermanas, Brothers and desde sisters, que usted nace hasta que usted muere, since you are born, since the day you die, siempre always tenemos que estar we have en el modo aprender. in learning mode. Hay que cambiar el switch. We have to switch.
Segundo, la segunda actitud de un niño es dependencia. The second characteristic of a child is dependence. Es natural. No puede enfrentarse a la vida solo. They are unable to face life on their own. Haga la prueba. Deje a su hijo de 5 años solo en la cocina. Leave your 5-year-old alone in the kitchen. Try this. Y vuelva al otro día. And return the next day. No puede. They can't. No puede vivir solo. They can't live on their own. Tercero, confianza. Third, trust. Instintivamente es dependiente y también instintivamente confía en sus padres. They are the whole time dependent on their parents. Para la provisión de sus necesidades, For the provision of their needs, para la protección. for their protection. Yo me acuerdo cuando era niño, I remember when I was a child, lo único que pensaba the only thing that I think about en comer. was in eating. Y siempre que me levantaba, And every time I woke up, había un plato de comida ahí. there was a plate of food. Nunca preguntaba de dónde venía, I was never asking where did it come ni cómo from, llegaba, or how did it ni arrive, el esfuerzo que se necesitaba. or the strength that others had to do. El plato de comida estaba ahí. The dish was there. Solo me tenía que sentar a la mesa. The only thing that I had to do was sit at the table. Ser como niños. We have to be like children. Nadie entra al reino con orgullo, autosuficiencia o control. No one enters the kingdom through pride, self-sufficiency, or control. Cuando uno llega a Cristo, When we get to know Christ, tiene que desarrollar we need to develop o convertirse or turn en estas 3 in cualidades. these 3 characteristics. Las cualidades que nos representan como cristianos The qualities that should characterize us as Christians es el tratarnos con humildad unos con otros. are humility towards others, Y así como un niño depende y confía de sus padres, and as a child depends and trusts on his or her parents, debemos vivir confiando y dependiendo de Dios. we must live trusting and depending on the Lord. Pero el reino también se manifiesta en los niños. But the kingdom is also manifested in Jesús children. no solo dice seamos como niños, también dice el que recibe a un niño a mí me recibe. Jesus not only say be like children, he also says whoever receives a child receives me. Los niños no son solo el ejemplo espiritual, sino que también son la responsabilidad espiritual. Children are not only a spiritual example, but they are a spiritual responsibility. Jesús no solo usa al niño como ilustración de cómo entrar al reino, Jesus does not only use children as an illustration on how to enter the heaven, también lo usa como ejemplo de algo que el reino debe proteger, formar y cuidar. but he also uses children as an example of how we have to protect and shape and care for the children. Entonces esto me lleva al punto 2. So this takes me to the second point. Formar a un niño es tocar el reino. Forming a child is touching the kingdom of God. Si el reino se recibe como un niño, If the kingdom is received as a child, entonces los niños no son el futuro solamente, then children are not only the future, son el presente del reino en formación. but they are the present of the kingdom being formed. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 7 del capítulo 18. I would like to read verses 6 and 7 from chapter 18. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confían en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mal. ¿Qué aflicción les espera al mundo porque tientan a la gente a pecar? Las tentaciones son inevitables, pero esta aflicción les espera al que provoca la tentación. But if you cause one of these little ones who trusts in me to fall into sin, it would be better for you to have a large millstone tied around your neck and be drowned in the depth of the sea. What sorrow awaits the world because it tempts people to sin. Temptations are inevitable, but what sorrow awaits the person who does the tempting.
En la primera parte de este capítulo, Jesús agrupa las enseñanzas en el niño. In the first part of this chapter, Jesus is bringing together his teaching about children. Y hay que tener en cuenta que la palabra niño para los judíos tienen dos sentidos. And we need to keep in mind that for Jewish people, the word children or child had two meanings. Una en términos de edad One related to the age, y la otra de sus discípulos a un maestro se los llamaba corrientemente hijos o niños. and the other one is related with disciples and teachers. Teachers call their disciples children or sons. Entonces Jesús viene hablando de niños, continúa hablando de niños So Jesus was talking about children and he continues talking about this topic. y agrega a este principiante en la fe And he adds this beginner in the faith que empezó a creer, who has started believing, uno que todavía no es maduro ni experimentado en la fe. a person that is not mature or doesn't have a lot of experience in faith. Entonces Jesús dice, Then Jesus said, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este me recibe a mí. whoever receives a child receives me. Entonces, esto significa dos cosas. So there are two meanings here. Primero, cuando lleva a un niño a Cristo, First of all, when I introduce a child to Jesus, no solo lo hago porque amo a los niños, I am not only doing this because I love children, sino que este versículo significa lo hago porque amo a Cristo. but this verse shows us that I do this because I love the Lord. Porque amo a Cristo, Because I love Jesus, llevo a mi hijo a Cristo. I take my children to Jesus. Segundo, quiere decir bendición, Second, it means blessing. porque bendecir al niño es acercarlo a Jesús. Because to bless a child is to get the child Es hablar- close to Jesus. Es hablarle de Jesús, It's to talk about Jesus es with the orar child. por su vida, It's to pray for their lives. es ayudar a conocer el amor de Cristo. And it's to help them to learn about God's love. Entonces, cuando yo llevo a un niño a Cristo, So when I take a child close to o Jesus, usted lleva a sus hijos a Awana, for example, you take your children to Awana, Compass Kids, Campus Kids, lee la Biblia en su casa con su you hijo, read the Bible at home with your son, hace la tarea de Awana con su hijo, you work on the homework from Awana with your children, usted representa you are el representing corazón de Cristo, the heart of Christ, la actitud de the Cristo. attitude that Jesus had. Lo que Jesús nos enseña What Jesus is teaching es us que recibir a un niño, is that receiving a child, cuando nace, cuando usted recibe un when niño, he's born, when you receive a child, sea su propio hijo o cualquier otro niño, maybe it's your kid or not, any other children, darle el cuidado y el amor y la enseñanza to take care of the child, to teach que necesita para llegar a ser una persona íntegra, in those aspects that allow the children to become holy people. es hacer la obra de Cristo. That is doing the work of Christ. No te quejes de tus hijos. Do not complain about your children. Porque tengo hijos, no puedo hacer tal cosa. Because I have children, there's things that I can't do. Qué suerte que no tenés hijos. Oh, you're so lucky that you don't have children. Pero uno que recibe un niño, But when a person receives a child, tenés la oportunidad you have the de opportunity mostrar el corazón de Cristo, to show Christ's heart, de mostrar la actitud de to Cristo. show the attitude that Christ had. Dale el aplauso a Jesús si quieres You can aplaudir. clap your hands if you want. Entonces, por eso es tocar el reino, porque cuando influís en la vida de un niño, Then that's why this is related to the title of this point. Touching a child, to forming a child is touching the kingdom of God. porque estás influyendo en el reino, Because you have an influence No from s- the kingdom. no solo en su educación, Not only in the child's education. estás haciendo un impacto eterno. You're making an everlasting impact. Cuando vemos a Jesús reflejado en los niños, When we see Jesus reflected in las children, tareas más simples adquieren un valor y una gloria especial. the simplest task achieve a glorious fulfillment. ¿Cuáles son esas tareas simples? What are those simple tasks? Orar por ellos, To pray for them, traerlo a la iglesia, to bring them to church,
disciplinarlos, give them the discipline they need, prestarle atención, pay attention, saber que sus problemas son tan grandes como los míos, know that their problems are as big as mine, porque te pones a su altura, because you put at their same level. así como Cristo se pone a mi altura. As Christ lowers himself to be at our measure. Haciendo eso, When we do this, estás haciendo un impacto you're making an impact eterno that is everlasting en el reino de los in the cielos. kingdom of heaven. Y esto me lleva al tercer punto y último. And this takes me to the last Bien, and third point. Trato de cumplir el horario. I'm trying to keep the time. Soy un buen niño. I'm a good child. Gracias, jefe. Thank you, boss. Tenemos una responsabilidad delante de Dios. We have a responsibility before God. Tocamos el reino de los cielos. We touch the kingdom of heaven. Y el Señor Jesús sigue con su enseñanza. And Jesus continues with his teaching. No deja de hablar de los niños. He doesn't stop talking about No children. deja de hablar del pequeño. He doesn't stop talking about the youngest. Y subraya el terror de enseñarles a otro a pecar. And he highlights the terror of teaching other people to sin. Nadie cae en pecado sin ser tentado antes. No one falls or no one commits sin before being tempted before. Cuando es una hamburguesa When you see a burger que es bien grande, that is huge, no te da ganas de comerla hasta que no la ves. you don't want to eat that hamburger unless you see it. Por eso las publicidades. That's why advertisements. Por eso mi Instagram está lleno de reels de hamburguesas. That's why my Instagram is full of reels that are related to hamburgers. Siempre quiero comer una I hamburguesa. always want to have a hamburger. Soy tentado. I'm tempted. Soy débil. I'm weak. Y como la hamburguesa. And I eat the hamburger. Y lo peor de todo es que esa tentación venga de los padres. And the worst thing of this is when temptation comes from parents. Siempre vamos a ser enfrentados con el pecado, We will always be facing sin, tentados. tempted. Pero lo terrible que el Señor señala aquí But the terrible thing that the Lord is highlighting here es enseñarle al otro is to teach others a pecar. to sin. Cuando le mentís a tu esposa, When you lie to your wife, le estás enseñando a tu hijo a pecar. you're teaching your children to lie. Cuando tratas mal a tu esposa, When you treat badly your wife, estás enseñando a tu hijo a pecar. you're teaching your children to sin. Cuando no sos de los Bears, When you are not part of the le estás Bears, enseñando a tu hijo a pecar. just kidding. Always. Yeah. ¿Por qué es terrible esto? Porque cuando uno le enseña a su hijo a pecar, And why is this so bad? Because when we show our children how to sin, las consecuencias son ilimitadas. the consequences are unlimited. Eso se multiplica That is, it's something that becomes multiplied porque tu hijo lo aprende, because your children learn después lo enseña a sus hijos, and then they teach that to their children a sus hijos, and their children, y sigue, y and sigue. it continues and continues. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? What are you teaching to your children? Con tus acciones. With your actions. ¿Cómo tratas a tu esposa, esposo? How you treat your wife, your husband. ¿Qué tono de voz usás? What is the tone of the voice that you are using? Hay pocas cosas más serias delante de Dios que destruir la inocencia de un niño. There are few things more serious before God than destroying a child's innocence. A veces nos cuidamos nosotros de mostrar una imagen en nuestra comunidad de fe, en nuestra iglesia, Sometimes we take care, a lot of care on the image that we are performing in front of our community of faith.
Pero lo que no nos damos cuenta, But what we don't realize, que lo que realmente importa that what really matters, no es lo que yo muestre fuera, it's not what I show outside, sino lo que pasa adentro. but what's going on inside. Porque si estás enseñando a pecar, Because if you're teaching your children to por sin, más que levantes tus manos, even if you raise your hands, por más que te tires al piso arrodillado a orar, even if you fall on your knees to el pray, Señor dice, the Lord says, mejor atate una piedra de molino you better tie a milestone to your neck y tírate al mar, and fall into the sea, a lo profundo del mar. the deepest part of the sea. Por eso es tan serio esto. And that's why it's so serious, this. ¿Qué ejemplos, qué enseñanzas doy en casa? What examples and teachings am I giving at home? Versículo 7 dice que en el mundo hay pecado y hay tentaciones. Verse 7 says that in the world there's sin and there are temptations. Pero como padres y como madres tenemos que quitar las piedras de tropiezo y no ponerlas. But as parents, we have to remove stumbling blocks instead of putting them on their path. Entonces es tiempo de pensar So this is a time for us to reflect. qué piedras What stumbling blocks estoy poniendo en el camino de mis hijos. am I putting on my kids' path? No ser los causantes de poner las piedras. Let's not be the ones who put those stumbling blocks on their path. Por eso Colosenses 3:21 dice, And that's why Colossians 3:21 says the following. dice, padres no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Fathers, do not aggravate your children or they will become discouraged. Exasperar significa irritar o desalentar a los hijos. Aggravate means to irritate or to not give them the correct encouragement they need. Gritándoles, menospreciando sus esfuerzos. And maybe this happens when you yell at them, when you put their efforts in a lower place. Sos un inútil, You are useless. no servís para nada. There's nothing you can do right. Mirá ese color de piel que sacaste. Look at that color skin that you have. Sos un burro. You're a donkey? I don't know if you use that Nunca in English. aprendés. You never learn. ¿Cuántas veces te tengo que repetir lo How mismo? many times do I have to repeat the Y same? en ese momento And in that moment, tenés que recordar you have to remember cuántas veces Dios how many times God te repite lo mismo. is repeating the same to you. Misericordia. Mercy. No es solo malo poner obstáculos, sino también llevar a alguien a lugares o situaciones donde pueda caer en pecado. O sea, voy a hacerlo otra vez. I'm gonna do it again. Okay. Sorry. Pones obstáculos en la vida de un niño, pero lo peor es llevarlo a lugares en el cual ya él no puede salir. Peor. You see? Sorry. To put stumbling blocks in the path of your children is something bad, but what's worse is when they cannot move from the position that you have placed them. Tenemos que cuidar nuestra influencia We must guard our influence y ayudar a nuestros hijos a mantenerlos firmes. and help our children stay strong in their faith. Te felicito por traer a tus hijos a Awana, Congratulations for bringing your children to Awana, a Compass Kids. to Compass Kids. Bien, Well done. pero el trabajo continúa en casa. But the work continues at home. Ellos no son los padres. They are not the parents. Tenemos la mejor pastora de We niños, have the best kids pastor. pero vos sos el papá y la mamá. But you are the father and the Vos mother. tenés que tener un impacto eterno en su vida. You must have an eternal impact in their lives. Tenemos que cuidar nuestra influencia. We need to guard our influence. Último versículo, Last verse. versículo 10 del capítulo 18. Verse 10 from chapter 18. Cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están
en la presencia de mi Padre Celestial. Beware that you don't look down on any of these little ones. For I tell you that in heaven their angels are always in the presence of my heavenly Father. En este versículo solo el Señor resalta la importancia del niño. In this verse, Jesus highlights the importance of a child. Estamos viviendo en un mundo We are living in a world que el niño no es importante. where children are not important. En algunos lugares lo tiran, In some places they are thrown away. los dejan solos en la casa, They are left alone in their homes sin atención. without any kind of attention. Se los trata como adultos y no como They are niños. treated as adults instead of as children. Pero los niños son tan importantes. But children are so important. A veces, no, mejor no. Never mind. Para enfatizar esta importancia, el Señor Jesús añade a sus ángeles que están constantemente en la presencia de Dios contemplando su rostro. To emphasize this importance, Jesus is talking about the angels who are constantly in the presence of the Lord. Entonces, a los ojos de Dios, So, on God's eyes, los niños son tan importantes children are so que important sus ángeles están cerca de ellos that God's angels are close to them. y estos ángeles And these angels siempre tienen un acceso derecho y directo have a direct a la access presencia misma de to Dios. the very same presence of the Lord. Ojo con lo que haces con tus niños. So be careful with the things you're doing with your children. ¿Qué hablas delante de tus hijos? What are you talking in front of them? El pastor no sabe nada. The pastor doesn't know anything. La pastora de niños no sabe nada. The kids pastor doesn't know. El maestro no sabe nada. The teacher doesn't know, is an Y ignorant. critico a las autoridades en And we casa. criticize authorities Lo at estoy home. llevando a pecar. I'm taking them to Y sin. después el niño es un mal educado. And then the child is a misbehaved. En casa no se porta así. At home, he doesn't behave like this. Pero escucha, But he's listening. que hablas mal. That you are speaking in the Que wrong insultás. way. That you are using inappropriate vocabulary. Pero los ángeles están ahí mirando. But the angels are there looking. Dios sabe lo que está pasando. God knows what is going on. El valor de un niño siempre está en lo que puede llegar a ser, A child's value lies in what they can become, cómo son guiados, cómo son formados. the way they are guided and shaped. Sus potenciales pueden desarrollarse para bien o perderse y hasta desviarse hacia el mal. Their potential, can be developed for good, or it can be lost and even turned towards evil. Por eso, padres, That's why parents, maestros, teachers, iglesia, church, tenemos una gran we have a responsabilidad huge de responsibility ayudar a que ese potencial crezca en lo correcto. to help that potential to grow in the correct way. Descuidarlo o usarlo mal es una falta muy grave. If we don't use it in the correct way, or we don't take care in the correct way, that's a serious matter. Por eso, para terminar, And that's why, to close this, el mismo Jesús nos llamó a entrar en su reino siendo como niños the same Jesus calls us to enter the kingdom as children. y nos llama a cuidar a los niños And he calls us to take care of kids como una responsabilidad del reino. as a kingdom's responsibility. Es nuestra responsabilidad. This is our responsibility. Si somos parte del reino, If we are part of the kingdom, somos responsables we are responsible de los niños. of children. Papá, mamá, Mom, Dad, Dios ha puesto algo de altísimo valor en tus manos. God has placed something of the highest value in your hands.
Y lo que haces con eso And what you do with that tiene consecuencias eternas. has everlasting consequences. Un día Dios va a pedir cuenta One day, God will hold us accountable cómo cuidamos for how we care lo que Él llamó for what He called pequeño. little ones. Cerra tus ojos. Please close your eyes Pensá un momento. and think for a moment. ¿Qué piedras tenés que sacar del camino? What stumbling blocks do I have to remove from the path? ¿Qué acciones tengo que cambiar? What action do I need to change? ¿Qué esfuerzo tengo que hacer? What effort do I have to do? Se te fue entregado un niño. A child has been given to you. ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? Tómate un minuto. Please take a minute. Pensá en tu hijo, Think about your tu children, hija, los niños. about kids. Señor Jesús, gracias porque podemos estar en tu presencia. Thank you, Lord, that we can be in your presence. Tu palabra es clara, Your word is clear. es precisa. It's something that is precise. Y a veces descuidamos cosas tan sencillas, And sometimes we don't take care of very simple things, las pequeñas, the little ones. que son las más importantes. And those are the most important ones. Ayúdanos a ser una iglesia responsable, Help us, Lord, to be a responsible church, pastores responsables, responsible pastors, de cuidar, to take care, de guiar, to guide, de corregir, to correct, de amar to love lo pequeño. the little one. Señor, gracias por el hermoso equipo de Compass Kids, Lord, we thank you for the great team of Compass Kids, por todo lo que hacen. for everything that they do. Ayúdanos Help us a acompañar, to walk with them, a ser padres presentes, to be present a parents, responder a tu llamado. to respond to your calling. En el nombre de Jesús oramos. In Jesus' name we pray. Amén Amen y amén. and amen.